Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? El día de hoy tenemos esta transmisión en vivo con este tema que es muy polémico y que muchas veces nos hacen tomar malas decisiones. ¿Estás buscando estar en el peso ideal? Pues vamos a ver los mitos y verdades de los carbohidratos. En la siguiente lámina te voy a presentar mito o verdad. Acá aparecen, por ejemplo, para perder de peso necesito eliminar carbohidratos. Mito o verdad. Los carbohidratos están prohibidos para los diabéticos. Existen carbohidratos buenos y malos. En la cena no se debe de consumir carbohidratos, no debe haber carbohidratos. Los alimentos blancos tienen carbohidratos. ¿Se puede consumir con tranquilidad los productos integrales? Gran pregunta también la siguiente. ¿El pan engorda? Y por último, ¿consumir carbohidratos en exceso aumenta los triglicéridos? Para poder dar respuesta a estas interrogantes que quizás muchas veces te has podido plantear o han pasado por ti, por algún conocido o un familiar, mientras voy dando la explicación, te pediría que en comentarios cojas algunos de estos y puedas escribir si para ti es un mito o una verdad lo que aparece en esta lámina, ¿no? Y vamos a ir en el transcurso de estos minutos descubriendo, ¿no?, con información adecuada, con la parte teórica también necesaria para poder comprender, porque muchas veces nos dejamos llevar por comentarios de otras personas que quizás no conocen del tema. Y aquí la idea es que todos estemos completamente informados. Así que comencemos. Primero, tenemos que ver qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas más abundantes en la materia orgánica. Esta lámina que nos acompaña en el lado derecho nos muestra el proceso por el cual se va a formar el carbohidrato. Y quien hace que esto sea posible son las plantas. A través de este proceso de que cogen la energía luminosa y a través de la combinación del dióxido de carbono, ¿no?, van a poder generar carbohidratos, que es la reserva que tiene la planta para poder también ella sobrevivir. Estos carbohidratos también son conocidos como glúcidos o hidratos de carbono y son importantes debido a que son la reserva energética y contribuyen a la formación de estructuras. Si nosotros consumimos carbohidratos es porque requerimos de energía y porque también nos van a ayudar a la formación de estructuras. Por ejemplo, aquí estamos viendo la importancia que está en la formación del ADN y el ARN, porque son formaciones de estructuras que vienen a ser nuestro código genético. Entonces, veamos desde ahí la importancia que tienen los carbohidratos. Pero los carbohidratos también se clasifican. Están clasificados por monosacáridos, tenemos los oligosacáridos y los polisacáridos. Estos monosacáridos son los glúcidos simples o sencillos y se dividen, como puedes ver aquí en la tabla, se dividen según el número de carbonos y, por ejemplo, tenemos, cuando tienen 3 carbonos, se llaman triosas y están formados por monosacáridos como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. En el lado derecho podemos ver las fórmulas, ¿no?, la estructura química que tienen ambos. También están formados por 5 carbonos y eso se le denominan pentosas. Y es lo que forman, como te decía, la importancia porque forman la estructura de nuestra genética, ya que son parte de estos monosacáridos como la ribosa y la desoxirribosa. Y también lo tenemos ahí al costado, ¿no?, la fórmula de la estructura química de ambas. Y por último, no menos importante, pero quizás un poco más de boga, de conversación, las llamadas hexosas, porque tienen 6 carbonos, y ahí se encuentra la glucosa, la galactosa y la fructuosa. Y como vemos en nuestro cuadro, en la tabla, está la estructura química de cada una de ellas.
Estos son los monosacáridos, que son los carbohidratos más sencillos, más simples que hay a nivel orgánico. Y son importantes para cada uno de nosotros. Asimismo, tenemos nosotros a los oligosacáridos, que son cadenas cortas de monosacáridos, pueden tener hasta aproximadamente, conformarse por 10 carbonos, y de ellos voy a tomar también las que para nosotros nos llama más la atención, que vienen a ser los disacáridos. Di, ¿no? Viene de dos, significa dos monosacáridos. Los disacáridos resultan de la unión de dos monosacáridos. Y acá tenemos nosotros los más conocidos, que vienen a ser la sacarosa, que está formada por la glucosa y la fructuosa. ¿Dónde encontramos nosotros la fructuosa? La fructuosa la encontramos en todas las frutas. Entonces, si este disacárido está formado por fructuosa más glucosa, un ejemplo de sacarosa podríamos tener nosotros como la caña de azúcar. El otro que tenemos nosotros es la maltosa, y está formado por dos monosacáridos de glucosa. Y el tercero viene a ser la lactosa, que está formado por la glucosa más la galactosa. ¿Y dónde encontramos eso? En la leche. Entonces la leche también está dentro del grupo de los carbohidratos. Ojo con ello, ¿no? También la leche está dentro del grupo de los carbohidratos. Pero estos, en el proceso de cómo el cuerpo, porque ya dejan de ser sencillos, porque ya están unidos, están formados por dos, para que nuestro organismo pueda utilizarlo, tiene que hacerlo a que se convierta de manera sencilla, y eso se debe a que entre la unión de uno con otro existe un denominado enlace glucosídico, que viene a ser el enlace covalente que une a estos monosacáridos. Es el que estoy marcando aquí, está de rojo. Este es un monosacárido, acá también hay otro monosacárido. Para unir a ambos se hace por un enlace glucosídico. Entonces, ¿cómo se hace que este disacárido se convierta en nuestro organismo como monosacárido, o que vuelva a ser, o que pueda ser utilizado como glucosa? Es porque hay que romper este enlace glucosídico, y eso es a través de la hidrólisis. Y para que haya hidrólisis se requiere de presencia de agua. Importancia también entonces del consumo de agua para poder transformar un disacárido en monosacárido y sea nuestra molécula energética. Entonces, continuamos. Y tenemos, por último, lo que vienen a ser los polisacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas, macro más grande, macromoléculas formadas por muchos monosacáridos, que aproximadamente son de 100 hasta 1000 monosacáridos. Y de entre ellos encontramos, por ejemplo, bueno, hay 5 tipos de polisacáridos más comunes. Vamos a tocar con el cual nosotros trabajamos un poco más en nuestra vida cotidiana en la alimentación, que viene a ser el almidón, y es el que es la reserva energética en plantas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en tubérculos, en semillas, granos, también como el arroz, la cebada. Entonces, este almidón se puede encontrar de dos maneras. Puede estar presente como la amilosa o la amilopectina. Entonces, aquí en las imágenes están ambos. Esto no solamente que esté formado por tres, aquí esta indicación implica que hay más, la cadena continúa, tanto para derecha como para izquierda continúa, y esto solamente es por decir que ese es un segmento. Y como te decía, para que se pueda unir uno con otro, se requiere de un enlace glucosídico. Ahora, esto de aquí, también igual, la forma no es lineal como el caso de la amilosa. La forma aquí es ramificada, también hay continuación de estos monosacáridos. Entonces tenemos ahí dentro de la clasificación los monosacáridos, los oligosacáridos, los polisacáridos, y así como el almidón existe otro que también lo debemos haber escuchado, que se llama el glucógeno, que es la reserva energética en los animales y que se encuentra en el hígado y en los miocitos. ¿Qué son los miocitos? Las células que forman el tejido muscular, ¿no? El músculo. Entonces, cuando aquí es donde ya comenzamos a entrar al detalle, ¿no? Para dar respuesta a estas preguntas, inquietudes, que muchas veces son más que mitos, porque no son verdades, pero vamos a ir viéndolo a continuación. Cuando uno hace un consumo de glucosa, es decir, consume monosacáridos,
O puede consumir también disacáridos si el proceso de digestión los divide y nos genera monosacáridos, como por ejemplo la glucosa. Cuando esta glucosa va por sangre, va a llegar hacia el músculo, a las células del músculo, a los miocitos, y estos, si lo van a utilizar, van a hacer para que genere un tipo de energía. Si no lo utilizan, si no se genera un trabajo muscular, entonces se convierte en glucógeno. Entonces la glucosa en el músculo se puede convertir en glucógeno y cuando se requiere se transforma de glucógeno a glucosa. Y asimismo, cuando ya se ha consumido esta reserva de glucógeno que hay en el miocito, entonces se genera lo que viene a ser la fermentación láctica. Vamos a ver un ejemplo más claro. Alguien está haciendo una actividad física y como que siente en un determinado momento un calambre. Ya, es porque ahí hay una fermentación láctica. Ya no está teniendo la glucosa y lo que esa fermentación láctica va a formar es el lactato que va a llegar por la sangre hacia el hígado y el hígado, que es otro de los elementos que reserva glucógeno, va a hacer que ese glucógeno sea transformado en glucosa, vaya a sangre y pueda llegar hacia los músculos y seguir haciendo la actividad que le estaba requiriendo la necesidad de glucosa. Entonces, en el hígado se generan dos procesos que vienen a ser la glucogénesis y la glucogenólisis. Y viene esto a ser tanto la transformación de glucosa a glucógeno como de glucógeno a glucosa y también la incidencia del lactato para que pueda formarse la glucosa. En el cuadro que está al lado derecho, ahí hay un proceso de obtención de energía. Por eso es que es importante que el consumo de los carbohidratos que uno lo hace es porque requerimos nosotros de la glucosa. Y cuando nosotros requerimos de la glucosa, a través del proceso que te decía, que era la glucogénesis, se va a formar el glucógeno, que lo que está haciendo es reservar, está reservando aquello que no ha utilizado. Entonces, y cuando se requiere, ese glucógeno va a transformarse en glucosa a través de la situación inversa que viene a ser la glucogenólisis. Entonces, y esta glucosa, ¿no?, que ha sido transformada es justamente para generar la energía que uno requiere. Entonces, esto es un proceso, es importante, ¿por qué? Porque para nosotros la glucosa siempre está asociada con la generación de energía. Pero entonces, hasta aquí lo que yo les estoy hablando es la parte teórica, te estoy diciendo en sí lo importante y lo trascendente que viene a ser dentro del sistema, dentro de nuestro organismo, los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, la forma de los carbohidratos y cómo se hace el proceso de obtención de energía. Entonces, vamos ya a lo concreto, a lo que quería saber sobre si es un mito, si es verdad, que para perder de peso necesito, por ejemplo, eliminar los carbohidratos. Si ya has tenido tu respuesta, ¿no?, ponlo ahí, o pon falso o verdad. O sea, vamos a ir manejando también esa información, es importante para ir viendo más adelante quizás otros temas más para poder compartir. Para perder peso necesito eliminar los carbohidratos. Pues, como habrás visto, los carbohidratos, ¿qué cosa es lo que van a generar? Energía. Los carbohidratos que no son utilizados en un primer momento se transforman en glucógeno. ¿Qué cosa de glucógeno? Reserva de energía. Ya. Pero cuando se habla de reserva de energía, mira el término reserva de energía es porque esa energía se va a utilizar. ¿Ya? Entonces, si esa energía no se utiliza, significa que mientras más carbohidratos vas a consumir, se va a seguir almacenando y ahí va a pasar otro proceso, que lo veremos quizás cuando hablemos de grasas y de lípidos, que es la transformación, ¿no?, y la formación de tejido adiposo. Entonces, si yo quiero perder de peso, o sea, tengo que ver la cantidad de carbohidratos que requiero. Para eso, ¿no?, te recomiendo que puedas ver el video que hemos transmitido hace unos días, donde se habla de las calorías que uno verdaderamente requiere, la cantidad
que requiere para ver si uno se encuentra o no se encuentra en el peso ideal. Porque muchas personas piensan que hay que bajar de peso, entonces nada de carbohidratos. ¿Y qué sucede? Viene la situación contraria, ¿no? Viene la descompensación. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que hacer igual actividades del día a día. Y si no tienes energía, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir mal, ¿no? Imagínate, hay algunas personas que son tan pegadas a estos comentarios que hacen actividad deportiva. Yo te cuento porque he visto, hacen actividad deportiva, ¿no? Y dentro de su consumo han eliminado todos los que tienen presencia de carbohidratos. Y luego hay algunos hasta que se han desmayado haciendo cycling, ¿no? O corriendo en la trotadora. ¿Por qué? Porque no están consumiendo carbohidratos. Hay alguien que le dijo que tiene que hacer la dieta del limón y todo el día se tiraba tomando limón, jugo de limón, y eso no es así. O sea, necesitamos consumir los carbohidratos en las raciones necesarias para tener las calorías que nos van a ayudar también a poder realizar las actividades físicas. Entonces, falso. Para perder peso necesito eliminar los carbohidratos. Completamente falso. Necesito ver la cantidad que necesito para poder desarrollar mis actividades de manera cotidiana. Lo otro también es, como te estaba comentando, es lo contrario, ¿no? Aumentarle la cantidad de carbohidratos definitivamente que sí te va a ayudar a subir de peso, ¿no? Entonces, eso por ahí. Vamos a la número 2. Dice, los carbohidratos están prohibidos para los diabéticos. ¿Quiénes son los diabéticos? Los diabéticos son aquellas personas que tienen subido, o sea, tienen un alto índice de glucosa en la sangre. Entonces, alguien en la lógica diría, como tienen alto índice de glucosa en la sangre, y la glucosa lo traen los carbohidratos, entonces no deben comer carbohidratos. También es completamente falso. ¿Por qué? Porque requiere energía para hacer las actividades cotidianas que pueda presentar y que pueda tener. Y para ello también hay que ver un control en el caso del diabético, porque habrán personas que tienen un tipo de actividad distinta a otras y que necesita un consumo distinto a otro, pero que tiene que ser graduado. Ahora, otra cosa distinta es que también se ve, ¿no? Que hay algunos diabéticos que tienen esa sensación de estar queriendo comer carbohidratos, pero de composición procesada, como chocolates, como galletas. Entonces, hay esos casos que se presentan, que se dan, y a veces asocian, que también vendría a ser un mito, asocian de que si no lo hacen, entonces se van a descompensar porque su índice de glucosa eh, está, está a 200 y normalmente él tiene 300, pero ojo, si ya pasó los 200 ya hay un problema ahí, pero a veces hay algunos que se acostumbran a tener hasta 300 y requieren o buscan formas de consumir carbohidratos en exceso. O sea, tampoco es así. O sea, no están prohibidos los carbohidratos para los diabéticos, pero tampoco es que se exceda, y ahí hay un control con el médico que puedan tener de cabecera para que siempre le esté haciendo su índice de glucosa. Número 3. Existen carbohidratos buenos y malos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué son los carbohidratos? Aquellos que te dan energía. Son de composición, ¿no? Normalmente son de composición orgánica, natural. Y estos carbohidratos el organismo lo requiere. Ya hemos explicado el proceso, ¿no? Para aquellos que recién se están conectando, pueden luego verlo, esto se va a quedar grabado, ¿no? Pueden verlo a la parte, ¿no?, teórica que hemos visto de cómo están determinados los carbohidratos. Entonces, si van a generar energía, pues está bien. Los carbohidratos son buenos porque generan energía. ¿Cuándo serán malos? Cuando estamos diciendo que no es que sean malos, sino es que el mal hábito que uno puede tener con los carbohidratos pueden generar pueden generar consecuencias negativas. Pero no es que los carbohidratos sean malos. También hay carbohidratos que son sencillos y que se comercializan en las tiendas, ¿no? Esos carbohidratos sencillos te pueden dar en un determinado momento una energía, ¿no? Energía, un pico de energía, pero cuando ya, como son sencillos y han sido utilizados, nuevamente cae el bajón. El hecho de estar volviendo a consumirlos tampoco es muy bueno, porque si estás tú en
el régimen de querer tener un peso ideal no te van a ayudar. Pero no es que sean malos los carbohidratos, sino que tienen una función y una finalidad. Número 4. En la cena no debe de haber carbohidratos, ¿no? Entonces, bueno, acá lo estamos colocando, viendo así, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no debo cenar, ¿no? Y no debo cenar y les quita todo. No, en la cena pueden haber carbohidratos. Lo que sí es que tendrías que ver, o sea, siempre en tu día, cuántas calorías requiere tu organismo y en base a ello, cuánto carbohidrato es el que estás consumiendo para que justamente ello te cubra la cantidad de calorías que tu organismo requiere. Si uno consume carbohidratos sobre la cantidad que necesite, que requiere en el día, entonces volvemos al proceso que habíamos visto, la glucosa se transforma en glucógeno, se reserva, ¿no? como para una actividad energética, pero en la noche, como no lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a ir almacenando y transformando luego, a través de otro proceso químico, en grasa. Entonces, no es que no se deba, o sea, puedes consumir alimentos que tengan carbohidratos, ¿no? Pero siempre y cuando tengas siempre el control de aquello que te va a brindar, ¿no? y a controlar la cantidad de calorías que requieres para ese día a día. Vamos al número 5. Los alimentos blancos tienen carbohidratos. Entonces, aquí muchas veces se cree que es ¿no? el pan, la harina, fideos, ¿no? Entonces, esos son llamados entre comillas blancos, ¿no? El arroz, entonces todos esos tienen carbohidratos. Pero no solamente son los únicos, o sea, estos alimentos que tienen carbohidratos. Las frutas también tienen carbohidratos, porque estamos hablando de fructuosa, entonces también hay carbohidratos. El plátano también tiene carbohidratos, la papaya también tiene, o sea, hay alimentos que tienen dentro de la formación de carbohidratos, porque como habíamos visto también en las primeras láminas, la planta hace un proceso que a través de la fotosíntesis va a generar reserva para poder sobrevivir, ¿no? Y a través de ese proceso, ese guardar su reserva, ¿no? está dentro de la planta. Entonces, plantas y verduras también tienen, que definitivamente no es lo mismo que podrán tener en otros, en algunos habrán mayor cantidad que en otros, pero tiene que haber. Entonces, no solamente el caso de estos que acabo de nombrar, son los alimentos que tienen carbohidratos. ¿Ya? Vamos a la siguiente, número 6. Se pueden consumir con tranquilidad los productos integrales. Eh, Aquí, o sea, se puede consumir, sí se pueden consumir. Mira, una cosa es que se puedan consumir los productos integrales y otra cosa es que abuses de estos productos. Y no porque no digo porque tengan conservantes, porque hay algunos que vienen, ¿no? en su bolsita empaquetada y te dicen fecha de vencimiento, ¿no? No te digo por eso, ¿ya? No te hablo de esa parte de los preservantes, sino te digo en el sentido de que porque sea integral, no es que también los tengas que comer en exceso, ¿ya? O sea, puedes consumirlos, sí, pero no tampoco que te mandes en exceso. Entonces, no es que cambio un pan, ¿no? Voy de la panadería, un pan normal, un pan, no sé, pues un pan francés, un coliza, ¿no? por dos integrales. No, o sea, así no funciona la cosa. Ya, puedes consumir estos procesos integrales, pero también siempre, vuelvo a repetir, va a depender de la cantidad de calorías que requiere tu organismo para el día a día. Entonces, vamos al número 7. ¿El pan engorda? Bueno, si en el anterior decíamos que puedes comer, eh, por decir, ¿no? O sea, el pan integral o un producto integral, entonces, pero no que reemplaces que dos panes integrales por un pan normal, ¿no? Un pan blanco normal. Eso no es la idea, pero si tú comes pan, tampoco va a decir que necesariamente tengas que engordar, porque si dentro de tu distribución alimenticia estás considerando el pan y la cantidad de energía
que te va a ayudar a brindar es la que tú requieres, o sea, puedes comer el pan, pero si estás comiendo pues 4 panes, 3 panes, y eso está haciendo que sobrepase tu rango de calorías que requieres en el día, entonces eso sí te va a engordar, pues. O sea, no te va a engordar el pan en sí, sino la cantidad que estés comiendo, ¿no?, en relación a tu déficit calórico o al gasto calórico que tú tengas, ¿ya? Y número 8, consumir carbohidratos en exceso aumenta los triglicéridos. Bueno, como estábamos diciendo en alguna de estas anteriores, eh, estamos hablando que los carbohidratos son glucosa, lo tienes en glucosa, lo tienes en fructuosa, lo tienes en galactosa, lo tienes también en el almidón, ¿no? Entonces, estos lo tienes en sacarosa, lo tienes en lactosa. O sea, esos productos que hay en esos nombres, como que también, como te decía, lo encuentras en vegetales, lo encuentras en frutas, porque es parte de la composición que tienen, en unos más y en otros menos, pero cuando uno come en exceso, recuerda siempre, esos carbohidratos se van a transformar en de glucosa, la idea a través de la hidrólisis, ¿no? El romper ese enlace glucosídico va a transformarlo en glucosa para que pueda ser utilizado como energía, y si no se utiliza como energía son almacenados en los miocitos o en el hígado como glucógeno, pero si sigue almacenándose, entonces lo que va a suceder es que se va a transformar en triglicéridos. Y eso no es bueno para nadie, ¿no? Y la transformación de triglicéridos, la transformación del tejido adiposo, todo eso va en cadena. Entonces, ahí es cierto, no hay que consumir carbohidratos en exceso, sino en lo que nuestro organismo esté requiriendo. Cuando alguien hace una actividad física y está en una etapa en que quiere comenzar a bajar de peso y a quemar, ¿no?, algunas kilocalorías, resulta que cuando está haciendo una actividad y siente un pequeño punzón, ¿no?, en la altura del hígado, es porque en ese momento lo que está pasando es que el cuerpo, los músculos que están haciendo la actividad física, están requiriendo la presencia de glucosa. Y como ya se les está acabando del músculo, están llamando rápidamente a la acción, ¿no?, a que el hígado pueda transformar esas reservas que hay, ¿no?, de glucógeno en glucosa, y la persona pueda continuar haciendo su actividad física. Si a alguien alguna oportunidad le ha pasado o le pasa, siempre lo recomendable es, si la actividad ha llegado a un momento de intensidad, la actividad física ha llegado a un momento de intensidad, disminuir, no digo que ya lo cortes, ¿no?, disminuir, ¿no?, quizás al 50%, hasta que el hígado vaya a hacer el proceso de transformación de glucógeno a glucosa y llegue nuevamente al músculo para que puedas continuar realizando la actividad si todavía te falta, ¿no?, si todavía te falta concluirla. Entonces, eso también es otra cosa que va en relación a lo que estaba en esta lámina, ¿no?, que es parte de este proceso donde se encuentran los carbohidratos. Bien, a ver si por ahí alguien ha lanzado alguna pregunta. Saludos a Marcelita, Senia, Delfina, personas que están aquí dentro de esta transmisión, y a todas aquellas que también lo irán viendo en el transcurso de las horas, porque esto se va a quedar grabado tanto en YouTube, en Instagram y en Facebook. Entonces, nos estaremos viendo para otra transmisión, y eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias. Cuídense y recuerden, así como Dios pone el 100%, también nosotros debemos poner nuestro 100%.